Tengamos todos muy buenos días. Que nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita poder entender y comprender el significado de la vida, el significado de por qué de nuestra existencia en este planeta Tierra. Que sea su gracia, que sea su misericordia en cada uno de nosotros para poder saber y entender de que no estamos aquí por pura casualidad, sino que es un propósito en específico que el dador de la vida tiene para cada uno de nosotros. Cuando nosotros comenzamos a caminar en nuestro diario vivir, cuando nosotros comenzamos a caminar y comenzamos a tener uso de razón, es ahí donde comienza algo tan maravilloso en todo nuestro ser, porque comenzamos a darnos cuenta de que estamos con vida, y que esa vida tiene algo muy especial para cada uno de nosotros. Y cuando el ser humano se da cuenta que está con vida, el ser humano comienza a disfrutar lo que la vida le da. Comienza a tener uso de razón del aire, comienza a tener uso de razón de los frutos, comienza a tener uso de razón de todo lo que en este planeta Tierra hay y que genera vida. Pero luego cuando el ser humano descubre de que esa vida que estamos viendo con nuestro sentir, que estamos viendo con nuestros ojos, que estamos palpando con nuestros sentidos, tuvo que haber alguien que la generara. Y es ahí donde el ser humano, después de haber estudiado la vida, después de estar consciente de que está con vida en este planeta Tierra, entonces comienza algo tan maravilloso dentro de él, y es de descubrir qué es lo que genera la vida. Y cuando comenzamos a estudiar qué es lo que genera la vida, nos damos cuenta que esa vida la genera un ser supremo, un ser sobrenatural, porque no podría ser de otra manera que algo o alguien, o un científico, un teólogo, un erudito, o algún ser con capacidades sobrenaturales en este planeta Tierra pudiera haber generado algo tan maravilloso como la vida. No digamos lo que genera la vida, este planeta Tierra con todo y sus componentes, las estrellas, las galaxias, el sol y todo lo que comúnmente podamos ver con nuestros ojos físicos y con nuestros ojos espirituales. Llegamos a la conclusión de que tuvo que haber alguien que generó esa vida, y ese alguien es mejor conocido como el gran yo soy, el Elohim, el Siloé, Melquisedec. Pero luego en el estudio minucioso que cada hijo de Dios tiene, en todas sus partículas, en todo su ser, se da cuenta que hubo alguien que vino a este planeta Tierra, se formó a sí mismo un cuerpo a través de un vientre de una mujer, para luego ese cuerpecito, no por obra humana, no por las capacidades intelectuales, sino que por obra de él mismo, del creador de los cielos y de la tierra, formándose así un cuerpo para que el ser humano ya no tuviera mitologías ni ideologías de lo que o quién era Dios, sino que ya el ser humano tuviera una imagen y semejanza de lo que era Dios. Y es nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, quien asimismo se formó un cuerpo en este planeta Tierra, para que el ser humano a través de ese cuerpo de vida, de ese cuerpo angelical, de ese cuerpo que tomó un estado igual que los demás humanos, para que el humano pudiera ver a través de Jesucristo, el dador de la vida, quién era el amo y Señor, el creador de los cielos y de la tierra. Entonces, cuando nosotros ya tenemos el uso de razón de que estamos en este planeta Tierra, de que estamos con vida, y cuando nos vemos a sí mismos, a nosotros, descubrimos que es vida. Y cuando nos preguntamos qué genera la vida, entonces comienza algo tan maravilloso en esas partículas que cada uno de nosotros tenemos a vibrar en todo nuestro ser. Y podemos disfrutar algo tan sencillo que los demás no disfrutan, como ver una estrella y darnos cuenta que esa estrella es obra maravillosa de la creación de Dios. Podemos ver el sol como una pequeña partícula del creador de los cielos y de la tierra. Podemos ver el aire y nos damos cuenta que ese aire, en ese aire está Dios también generando la vida en cada uno de nosotros, esa vida física. Pero por sobre todas las cosas, como hijos de Dios nos damos cuenta
que también ese aire genera una vida espiritual, porque cada vez que respiramos nos damos cuenta que es el dador de la vida el que nos está dando vida. Es el dador de la vida que nos dice que ahí está Él, las 24 horas de nuestra existencia en este planeta Tierra, para saber y reconocer que Él es Dios y que no hay ningún Dios que pueda usurpar el don y la gracia de Dios. Él es el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, como hijos de Dios, hijos del amo y Señor, creador de todo lo visible e invisible, nos damos cuenta que también tenemos una vida espiritual. Y si en esta vida física que tenemos en este planeta Tierra disfrutamos del aire, disfrutamos de la naturaleza, disfrutamos de todo lo existente, porque preguntémonos, ¿quién ha querido estar muerto hasta el día de ahora? Es ilógico una pregunta tan absurda como esa, porque entonces no estuviéramos aquí, no estuviéramos respirando este aire, no estuviéramos disfrutando de este nuevo amanecer. Es decir, ninguno de nosotros nos hemos querido morir, porque sabemos que la vida es vida y esa vida nos da una sed de vivir, nos da una sed de estar en constante movimiento con nuestro ser. ¿Se imaginan si nosotros descubriéramos esa vida espiritual que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros para estar en constante movimiento de felicidad en la esfera de Dios, para poder descubrir que en esa vida espiritual que está dentro de cada uno de nosotros viajamos a la velocidad que Dios viaja? En esa vida espiritual podemos estar donde Dios está. En esa vida espiritual podemos regresar de donde venimos, que es de la eternidad. En esa vida espiritual podemos hablar con los patriarcas que Dios tuvo. En esa vida espiritual podemos hablar con los ángeles que Dios tiene. En esa vida espiritual podemos sentirnos hijos de Dios estando en este cuerpo físico, estando en esta esfera de luz, tiempo y materia. ¿Por qué ponernos un stop a lo que verdaderamente somos? Si disfrutamos la vida física, si estamos aquí y ahora respirando, si estamos aquí y ahora conscientes de que estamos con vida, ¿por qué no nos atrevemos a descubrir que dentro de nosotros hay una vida espiritual? Que dentro de nosotros hay un ser sobrenatural, mejor conocido como el gran yo soy, luego convirtiéndose ese gran yo soy en nuestro amado Señor Jesucristo, y luego nuestro amado Señor Jesucristo dejar su espíritu, ese Espíritu Santo, ese espíritu que estuvo en Él y con Él, para cada creyente que conozca y reconozca que está con vida, para cada creyente en este planeta Tierra, que así como está consciente de que está con vida, así como está consciente de que es el aire que nos da la vida, así como está consciente que de nosotros depende ser felices o infelices, de nosotros depende disfrutar el aire que respiramos o maldecir el aire que respiramos, de nosotros depende estar feliz con nuestro cuerpo, estar feliz con nuestra materia. Si descubrimos que tenemos una vida espiritual, si descubrimos que el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, está en cada uno de nosotros, ¿se imaginan la eterna felicidad que viviéramos dentro de cada uno de nosotros? Saber y reconocer que estamos en la esfera espiritual, saber y reconocer que estamos donde Dios está, saber y reconocer que el mundo de los espíritus está en cada uno de nosotros, para que nosotros subamos a esa esfera del mundo de los espíritus y estar en los espíritus, y juntamente con los espíritus que se gozan las 24 horas del día en el palacio de Dios, porque todo eso está en cada uno de nosotros. Así como descubrimos, como nos dimos cuenta cuando usamos el poder del uso de razón para darnos cuenta que estamos con vida en este cuerpo, en este planeta Tierra. Utilicemos el uso de razón espiritual para darnos cuenta que el amo y Señor
creador de los cielos y de la tierra, ese que nos prometió a cada uno de sus hijos estar con cada uno de nosotros hasta el fin del tiempo de nuestra vida en este planeta Tierra, es decir, cuando se acabe el tiempo del fin de que nosotros estemos en este cuerpo, en esta materia, comienza la obra maravillosa de la creación de Dios. Comenzamos a darnos cuenta con ese uso de razón espiritual que nunca estuvimos muertos porque venimos de la eternidad y vamos a la eternidad. Lo único que se deja cuando nos vamos de este planeta Tierra es esta materia, es este vehículo, pero pasamos al cuerpo glorificado que siempre estuvo dentro de cada uno de nosotros. Fuimos nosotros los que no usamos el uso de razón para darnos cuenta que ese espíritu angelical, ese espíritu eterno estuvo dentro de cada uno de nosotros. Es como un valor incalculable que estuvo encerrado y que si nosotros no lo abrimos para disfrutarlo, vamos a darnos cuenta en la otra vida. Vamos a darnos cuenta en la eternidad que tuvimos la oportunidad de estar conscientes de que éramos hijos de Dios, de que estábamos conscientes que veníamos de eternidad, de que estábamos conscientes que íbamos para la eternidad y no aprovechamos ese potencial tan maravilloso que Dios puso dentro de cada uno de nosotros. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos hizo hijos suyos para disfrutar en cuerpo, espíritu y alma de la grandeza de Dios. Comencemos a darnos cuenta quiénes somos, por qué de nuestra existencia en este planeta Tierra y cuál es la misión que Dios nos encomendó a cada uno de nosotros para estar en cuerpo, espíritu y alma en este planeta Tierra. Así como usamos el uso de razón para saber que estamos con vida en este cuerpo, usemos el uso de razón para darnos cuenta que somos hijos de Dios, que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad, que podemos estar con Dios conscientemente en cuerpo, espíritu y alma. Podemos estar con los profetas de Dios en cuerpo, espíritu y alma. Podemos estar en el paraíso en cuerpo, espíritu y alma. ¿Dónde está todo eso? Está en el potencial que Dios puso en cada uno de nosotros. Es la lógica común. Utilicemos la lógica común. ¿Cómo podemos nosotros recordar cuando estábamos en el vientre de nuestra madre? ¿Cómo nosotros podemos recordar el parto que se dio cuando nosotros nacimos? ¿Cómo podemos recordar todo eso? Hasta que ya tenemos uso de razón, nos damos cuenta que somos seres vivientes, que somos única creación en este planeta Tierra. Entonces, en ese uso de razón comenzamos a estudiar, comenzamos a hablar, comenzamos a disfrutar de lo bueno y de lo malo, comenzamos a tener uso de razón de los frutos, de el porqué de cada cosa. Se imaginan si comenzamos a tener uso de razón del poder que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, de ese potencial que está dentro de cada uno de nosotros. Vale la pena darnos cuenta que ya el parto aconteció, vale la pena darnos cuenta que ya no somos niños, que ya tenemos uso de razón espiritual, que ya podemos ver a Dios cara a cara, que ya podemos disfrutar de las grandezas de Dios en este cuerpo angelical que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, ¿cuál es la misión que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros en pleno siglo XXI, año 2023? Cumplir la obra misionera del Evangelio eterno. Tenemos que darnos cuenta, así como seres vivientes que nos dimos cuenta que empezamos a utilizar el uso de razón para comenzar a preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué haremos en esta vida? Algunos se dicen y se preguntan, yo puedo ser ingeniero, arquitecto, constructor, piloto, cualquier carrera, cualquier proyecto que se pongan en su mente y luchan incansablemente por ese proyecto, lo logran. Preguntémonos a nosotros mismos hoy que ya tenemos uso de razón espiritual, ¿qué es lo que queremos hacer en este planeta Tierra?
¿Cuál es la obra por la cual Dios nos permitió estar en este planeta Tierra? Si ya tenemos uso de razón, ¿qué es lo que queremos hacer en la obra misionera del Evangelio eterno? ¿Qué queremos ser? ¿Qué queremos hacer? Misioneros, obreros, constructores espirituales, arquitectos espirituales, evangelistas, pastores, misioneros. ¿Qué es lo que queremos ser y hacer en este planeta Tierra? No sin antes usar nuestro libre albedrío, no sin antes preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que queremos ser? ¿Qué es lo que queremos hacer en la obra misionera del Evangelio eterno? Ese sería nuestro tema para esta mañana, la obra misionera del Evangelio eterno. Dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 4, verso 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabras, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. La obra misionera del Evangelio eterno, cuando nosotros descubrimos en nuestro estado consciente de que estamos que tenemos vida en este cuerpo y que estamos con vida, descubrimos también en nuestro ser interior que hay un Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, que está dentro de cada uno de nosotros y que ha puesto ese potencial, así como puso en el potencial de nuestra vida toda nuestra existencia en este planeta Tierra, desde que se abrió la matriz para nosotros salir a este planeta Tierra. Ya venía todo nuestro potencial en ese ser que nació. Ya venía nuestro estado de vida en este planeta Tierra para hacer lo que teníamos que hacer. Entonces, como hijos de Dios que nacimos de ese parto espiritual, démonos cuenta qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esa obra misionera del Evangelio eterno? ¿Cuál es nuestra meta espiritual y nuestra meta física cuando nosotros descubrimos todo ese potencial espiritual que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros? Entonces nosotros descubrimos la vida espiritual, descubrimos lo que somos, descubrimos lo que tenemos y nos ponemos la meta espiritual para ser y hacer lo que queremos ser y hacer en el mundo espiritual. Dice en el libro de Salmos, en el Salmo 105, verso 1 al 3. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Cuando nosotros nos damos cuenta que hemos despertado, que ya parieron ese bebé espiritual que somos nosotros, ese hijo espiritual está dentro de cada uno de nosotros. Y si ese hijo espiritual que está dentro de cada uno de nosotros comenzó a tener uso de razón, entonces alimentemos ese hijo espiritual que está dentro de cada uno de nosotros con la gloria de Dios, con la gracia de Dios, con el poder de Dios en cada uno de nosotros. Cuando ese hijo espiritual que está dentro de cada uno de nosotros comienza a ver a Dios, entonces comienza a ver sus maravillas. Y cuando ese hijo espiritual comienza a ver las maravillas de Dios, comienza a ver a Dios,
entonces ese hombre o mujer está en la gracia de Dios. Ese hombre o mujer vive eternamente consciente que ha venido de eternidad y va para la eternidad. Eso deberíamos de descubrir en cada uno de nosotros. No es un cuento, no es una leyenda, no es una fábula, es solo como hijo de Dios usar el consciente que tenemos, usar la lógica común. Díganme, ¿quién de ustedes está muerto? ¿Quién de ustedes no respira aquí y ahora? Es decir, la respuesta está en cada uno de nosotros porque nos vemos, estamos con vida y respiramos. Eso es prueba de que estamos con vida. Entonces, ¿por qué nos descuidamos de ese hijo espiritual que está dentro de cada uno de nosotros? ¿Por qué descuidarnos de ese potencial tan maravilloso que ese hijo trae? Que es parte de nuestro ser porque está en cada uno de nosotros. Ese hijo consciente de que es hijo de Dios está en cada uno de nosotros, mejor conocido como el alma que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Esa alma que cuando oye la palabra de Dios se identifica con el dador de la vida. Esa alma que está en cada uno de nosotros, que es una pequeña partícula de Dios, que oyó la voz de Dios y comenzó a tener uso de razón de que era de Dios. Esa alma está en cada uno de nosotros. Alimentemos nuestra alma con la ciencia del conocimiento de Dios. Alimentemos nuestra alma con la palabra de Dios y veremos los frutos de ese bebé que está dentro de cada uno de nosotros, transformando todo nuestro ser, transformando todas nuestras partículas de cada uno de nosotros, transformando nuestro pensar, transformando nuestro diario vivir, porque ese bebé que está en cada uno de nosotros lo hemos cultivado positivamente, le hemos dado lo que ese bebé necesitaba, que era la palabra de Dios, que era el mensaje del evangelio eterno. Somos los hijos de Dios conscientes de que hemos venido a cumplir la obra misionera del evangelio eterno. Dice en el libro de Isaías, en el capítulo 12, verso 2 al 4. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos permita entender y comprender la obra misionera del evangelio eterno. Que la gracia del dador de la vida nos permita entender y comprender que como hijos de Dios tenemos una misión que cumplir, así como cuando descubrimos nuestro estado consciente en este planeta Tierra y nos pusimos metas para nuestra vida, nos pusimos metas para el diario vivir y salimos y nos rebuscamos en nuestro diario vivir para estar con vida en este cuerpo. Así tenemos que alimentar nuestro espíritu, ese espíritu de vida que está consciente dentro de cada uno de nosotros, para que genere y le lleve alimento espiritual a nuestra alma, para que nuestra alma siga creciendo en todo nuestro ser y podamos decir, como dijo el gran Pablo: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque cuando nuestra alma toma control de nuestro ser, ya lo que pasa en este planeta Tierra son hechos sin importancia para los hijos e hijas de Dios que descubrieron el secreto de la vida espiritual,
que descubrieron cómo estar en paz con Dios, que descubrieron y tomaron el derecho que les correspondía de ser hijo de Dios en todas las esferas de Dios. Eso es lo que somos, eso es lo que tenemos. Eso es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Sigue diciendo Isaías en el capítulo 42, verso 10 al 12. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcancen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Sedad. Canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová, anuncien sus loores en las costas. Cuando un hijo de Dios conoce y reconoce la gracia de Dios, cuando un hijo de Dios reconoce la vida espiritual dentro de él, ese hombre o mujer está consciente en su vida espiritual que no hay nada ni nadie que lo pueda detener, porque ha venido a cumplir la obra misionera del Evangelio eterno. ¿Y cuál es la obra misionera del Evangelio eterno? Demostrar de que los hijos de Dios han venido de eternidad y van para la eternidad. Demostrar de que como hijos de Dios estamos en este pequeño recorrido en este planeta Tierra para hacer contacto con la vida eterna. La obra misionera del Evangelio eterno es demostrarle a los seres humanos en este planeta Tierra que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario para todo aquel que quiera ser salvo a través de su fe, pueda ser salvo, pueda hacer contacto con la eternidad. Esa es la obra misionera del Evangelio eterno, que cada hijo de Dios tiene que estar consciente de que somos parte de esa obra misionera del Evangelio eterno. Tenemos que estar conscientes de la obra misionera del Evangelio eterno. Tenemos que estar conscientes de que somos hijos de Dios, predestinados por Dios para cumplir la obra de Dios en este planeta Tierra. Si nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, asimismo se hizo hombre para que los hombres pudieran tener la plena confianza en el Dios omnisciente, en el Dios omnipotente, en la deidad de Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Se imaginan si nosotros como hijos de Dios, como herederos y coherederos con nuestro amado Señor Jesucristo, nos diéramos cuenta de la misión que tenemos en este planeta Tierra? Disfrutaríamos cada acción espiritual que diéramos, disfrutaríamos de cada evento que hiciéramos, disfrutaríamos cada palabra que diera testimonio del dador de la vida, que diera testimonio del que tiene el Evangelio eterno, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Para eso es que hemos venido, para cumplir la obra misionera del Evangelio eterno. Sigue diciendo el libro de Isaías en el capítulo 52, versos 7 al 8. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida,
nos permita poder entender y comprender qué es lo que verdaderamente somos, qué es lo que tenemos que hacer en este planeta Tierra. Y una noticia muy importante para cada hijo de Dios es que los que descubren el secreto de la divinidad de Dios dentro de cada uno de ellos, disfrutan la pasión de ser, la pasión de hacer. Disfrutamos como hijos de Dios lo que hacemos, disfrutamos lo que hablamos, porque lo enfocamos a Él, le damos la honra y la gloria a Él. Es a Él al que estamos trayendo a la escena, es de Él que hablamos, es de sus gracias que profetizamos, es de sus maravillas que hablamos, es del poder de la gracia en nuestro amado Señor Jesucristo que hablamos. Entonces, como seres vivientes, disfrutamos lo que somos, disfrutamos lo que hacemos, disfrutamos lo que hablamos, porque sabemos que hablamos de Él, enseñamos de Él, profetizamos de Él, porque de Él y para Él es la honra y la gloria. De Él y para Él es el poder de la majestuosidad de Dios en cada ser viviente. Es de Él, por Él y para Él todo lo que conlleva a la obra misionera del Evangelio eterno. Por eso es que como seres humanos, cuando estamos conscientes de que estamos con vida en este planeta Tierra, cuando estamos conscientes de que tenemos un propósito del porqué de nuestra existencia en este planeta Tierra, algunos lo ven como para crear una familia, otros lo ven para crear negocios, empresas, otros lo ven para ver la vida tal como ellos se la imaginan y trabajan para eso. ¿Qué es lo que vemos los hijos de Dios? ¿Cómo es que vemos al dador de la vida? ¿Cómo es que sentimos al dador de la vida dentro de cada uno de nosotros? Descubramos que la obra misionera del Evangelio eterno en cada uno de nosotros es para hablar de su grandeza. Y vaya que disfrutamos hablar de sus grandezas, porque tenemos el respaldo donde quiera que veamos, donde quiera que estemos, donde quiera que soñamos, tenemos el respaldo de la divinidad de Dios. ¿Quién ha creado estrellas? ¿Quién ha creado planetas? ¿Quién ha creado la vida misma? Entonces tenemos el respaldo del dador de la vida. Vemos y descubrimos que Él es el creador de todo. Y cuando como hijos de Dios descubrimos eso, entonces tenemos el respaldo de la divinidad en cada uno de nosotros, porque no hay erudito, no hay teólogo, no hay científico, no hay absolutamente nadie en este planeta Tierra que pueda refutar la grandeza del amo y Señor creador de los cielos y de la tierra. Entonces jamás nos avergoncemos de lo que somos, jamás nos avergoncemos de lo que hablamos, porque como seres vivientes hablamos de Él, como seres vivientes enseñamos de Él, como seres conscientes de que somos hijos de Dios, hablamos y profetizamos de las maravillas y grandezas de Dios. No es de nosotros mismos que hablamos, no es de nuestras capacidades intelectuales, porque somos menos que nada para la humanidad, pero en Él lo somos todo, porque por Él y para Él es que nosotros estamos en este planeta Tierra, como lo dijo nuestro amado Señor Jesucristo, que Él puso la vida para los hijos de Dios que creyeran en Él para gobernar juntamente con Él el universo. Ya dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, nuestro amado Señor Jesucristo, en el capítulo 5, verso 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo, y no a nivel religioso, no a nivel de esos grupitos que se dicen llamar la luz del mundo. Es nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que le habla al corazón y al alma de sus hijos. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero,
y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo nos permita poder entender y comprender sus misterios, poder entender y comprender cuál es la obra misionera del Evangelio eterno, no complacer caprichos humanos, no complacer teologías humanas, no complacer todos esos atributos que el ser humano diseña y procrea para los humanos, sino ver dentro de cada uno de nosotros la gracia de Dios, ver dentro de cada uno de nosotros cuál es la obra que Dios nos está encomendando a cada uno de nosotros hacer en la obra misionera del Evangelio eterno. Eso tenemos que estudiar en cada uno de nosotros. Eso tenemos que descubrir en cada uno de nosotros cuál es la obra misionera del Evangelio eterno que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Así que como hijos de Dios que hemos estudiado la vida, como hijos de Dios de que estamos conscientes en esta vida, también como hijos de Dios estudiemos la vida espiritual que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Como hijos de Dios descubramos el potencial que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Sigue diciendo en el libro de Marcos, en el capítulo 16, verso 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Que nuestro amado Señor Jesucristo en su Espíritu Santo nos permita poder entender y comprender el potencial tan grande que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Pero todo tiene que ser en un consciente de que estamos conscientes. Cuando los hijos de Dios estamos conscientes de que estamos con vida en este planeta Tierra, nos ponemos metas y luchamos por esas metas, nos ponemos planes y luchamos por esos planes. Generamos sueños en nuestro cerebro y luchamos y trabajamos por esos sueños, así como hijos de Dios en la esfera espiritual, en ese bebé espiritual que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Pongámonos las metas, pongámonos los sueños, pongámonos las emociones, pongamos y creamos todas nuestras ideas en ese ser, no para retar a Dios en que si vamos a hacer algo dañino sin tener la fe, lo vamos a lograr. Es decir, no provoquemos a ir al dador de la vida en circunstancias que no hemos creído. Por eso es que si un religioso toma una serpiente queriendo seguir esta escritura, lo que va a hacer es morirse, porque la serpiente lo pica, lo va a matar. Si toma veneno se va a morir o va a quedar inservible, pero lleno de la conciencia, lleno del consciente de Dios. Así como tenemos metas y proyectos en este cuerpo, en esta materia, y luchamos incansablemente por lograrlo, así también es nuestro bebé espiritual. Si nosotros comenzamos a ponernos metas, claro que sí, con el poder de la gracia de Dios pudiéramos imponer las manos
sobre los enfermos y ellos sanarían por la gracia de Dios, no por nuestras capacidades intelectuales o físicas, sino con el poder de la gracia de Dios. Haríamos todo el potencial que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros, y la gracia, sabiendo y reconociendo, sería para Él, porque es su poder dentro de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Alimentar con su palabra ese potencial que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros para hacer la obra misionera del Evangelio eterno, conforme a su gracia, conforme a su poder, conforme a todo lo que Dios es, ha sido y será en cada uno de sus hijos. Ya dice en el libro de Hechos, en el capítulo 13, verso 46 al 49. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque sí nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Tenemos que entender, comprender y reconocer que la obra misionera del Evangelio eterno se cumple en cada trabajo misionero que nosotros hagamos, se cumple en cada obra evangelística que llevemos a cabo, se cumple en todo trabajo que nosotros pongamos al servicio de la obra misionera de Dios, como hijo de Dios, conscientes de que tenemos una vida espiritual. Pongamos en práctica todo lo que somos, pongamos en práctica la gracia de Dios dentro de cada uno de nosotros, para que la humanidad entera conozca y reconozca al único y soberano Dios a través de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Sigue diciendo ya en el libro de Romanos, en Romanos capítulo 1, verso 8 al 14. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los griegos y a griegos, y a no griegos, a sabios y no sabios. Que la gracia del dador de la vida nos permita poder entender de que como hijos de Dios, como hombres y mujeres que hemos visto la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo dentro de cada uno de nosotros, podamos estar conscientes de la obra misionera del Evangelio eterno que está en cada uno de nosotros,
que podamos descubrir el potencial tan grande que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que podamos entender y comprender que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, su Espíritu Santo, está en cada uno de nosotros y que no vamos a ciegas, vamos con el pleno consciente, con el pleno conocimiento de que tenemos un espíritu lleno de la gracia de Dios en cada uno de nosotros, y que cada vez que hablemos de su gracia, cada vez que hablemos de la maravilla de Dios, que cada vez que hablemos de la obra misionera del Evangelio eterno, su palabra estará acompañándonos en cada uno de nosotros. ¿Se imaginan cada obstáculo que ganemos en la gracia de Él? ¿Se imaginan cada reto que ganemos con la gracia de Él? ¿Se imaginan cada batalla que vayamos a pelear y ganemos porque Él estará con cada uno de nosotros? ¿Cómo vamos a descubrir eso si no vamos al campo de batalla? ¿Cómo vamos a descubrir la gracia de Dios si no nos ponemos a prueba? ¿Cómo vamos a descubrir el poder de Dios si no hablamos de Dios, no hablamos de su gracia, no hablamos de sus maravillas, no hablamos de la obra misionera del Evangelio eterno? ¿Cómo vamos a conquistar el diploma universitario de la universidad de Dios si no ponemos a estudiar nuestro espíritu espiritual, si no ponemos en práctica la gracia de Dios dentro de cada uno de nosotros? ¿Cómo vamos a lograr algo si no nos ponemos a prueba? ¿Cómo vamos a ver la gracia de Dios si no ponemos a prueba su gracia en cada uno de nosotros? ¿Cómo vamos a ver que Dios toque el corazón de los seres humanos si no les hablamos de su gracia, si no les hablamos de su maravilla, si no hablamos de la obra misionera del Evangelio eterno? ¿Cómo vamos a ganar esta guerra sin ni siquiera prepararnos para la batalla? Es por eso que tenemos que entender y comprender que nuestro bebé espiritual ya nació, que nuestro bebé espiritual ya tiene uso de razón, que nuestro bebé espiritual ya camina dentro de cada uno de nosotros. Entonces, pongámonos en la línea de batalla, sintámonos parte de la obra misionera del Evangelio eterno. Sigue diciendo el libro de Romanos en el capítulo 10, verso 8 al 15. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Como hijos de Dios, creyentes en el dador de la vida,
no nos avergonzamos de lo que somos. Al contrario, tenemos una respuesta lógica, porque Dios nos hizo a su imagen, a imagen de Dios nos hizo para estar en este planeta Tierra, no solo en un estado consciente de que tenemos vida, sino que también nos dio un carácter, nos dio una dignidad, nos dio un libre albedrío únicos a cada uno de nosotros. No nos diseñó en serie, nos diseñó en serio para que cada uno de nosotros seamos conforme a como nosotros descubrimos que somos. Cada uno tiene su propio carácter, cada uno tiene su propio criterio, cada uno tiene su propio libre albedrío, cada uno tiene su dignidad. No somos iguales, pero tenemos algo que sí es único y es al dador de la vida dentro de cada uno de nosotros. Entonces fácilmente le decimos a los trasnochados que quieren dirigir nuestra vida, a todos esos religiosos baratos que quieren señalarnos por nuestro carácter, por nuestro comportamiento, por nuestra dignidad. Fácilmente le decimos, reclámenle a Él, a nuestro Padre espiritual, reclámenle a Él, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, porque con nuestro carácter, con nuestro comportamiento, con nuestro libre albedrío en todo tiempo y a toda hora, hablamos y enseñamos de la gracia del Señor Jesucristo, hablamos y enseñamos del poder de Jesucristo, hablamos y enseñamos del Evangelio eterno. Eso nos hace diferentes a todos esos que quieren dirigir nuestra vida, porque el único que dirige nuestra vida es el que nos dio la vida, es el amo y Señor creador de los cielos y de la tierra, y Él no nos exige más de lo que nosotros podemos hacer. Él nos pone primeramente la vida en estos cuerpos y estamos con vida, luego pone la vida espiritual dentro de cada uno de nosotros y sentimos nuestra vida espiritual con vida también, porque nos sentimos ante la presencia de Dios, nos sentimos sus hijos, hijos de Dios, y no como los religiosos creen que pueden llegar a sentirse a través de sus atributos, a través de sus comportamientos, a través de sus ediciones de teologías. Es como hijos de Dios, como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que dentro de cada uno de nosotros, sin teología, sin hermenéutica, sin cristología, sin ninguno de esos libros inventados por ellos mismos, nosotros es con la gracia del dador de la vida que nos sentimos con vida espiritual y estamos seguros que tenemos la vida espiritual dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que nos recomendamos a nosotros mismos ser parte de la obra misionera del Evangelio eterno y corremos al campo de batalla para hablar de Él. Y cuando comenzamos a hacer la obra misionera que está dentro de cada uno de nosotros, comenzamos a darnos cuenta de su poder, comenzamos a darnos cuenta de su gracia, comenzamos a darnos cuenta de las maravillas que Dios ha diseñado para cada uno de sus hijos. Sigue diciendo en 2 Corintios, en el capítulo 5, verso 11 al 21. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Vaya que sí, como hijos e hijas de Dios, que tenemos la gracia del dador de la vida dentro de cada uno de nosotros, no nos gloriamos de que tenemos un
comportamiento como el Papa, que tenemos un comportamiento como todos esos teólogos evangélicos que caminan como cualquier otro ser humano a través de su comportamiento de intelectualidad. No nos demostramos lo que no somos, pero sí demostramos lo que somos. Somos hijos de Dios, enviados por Dios en pleno siglo XXI, año 2023, para hacer la obra misionera del Evangelio eterno, para demostrarle a todos esos que están inventando sus teologías, que están inventando todos esos libros fuera de la Biblia, que es la bendita palabra de Dios, la Biblia Reina Valera, desde 1960 para atrás. Es la Biblia que los hijos e hijos de Dios han aprendido para poder conocerse a sí mismo, para poder conocer a Dios. ¿Qué es lo que hacen los religiosos? ¿Qué es lo que hacen las sociedades bíblicas? Inventar comportamientos, inventar teologías, inventar cualquier cosa que creen ellos que pueden ayudarle a Dios, cuando no se dan cuenta que aunque el aire que ellos respiran es por la sublime gracia de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios, creyentes en el Evangelio eterno, nuestra misión es demostrar que no hay erudito, no hay teólogo, no hay patrones de comportamientos que puedan a sí mismo llegar a la gracia de Dios, sino que la gracia de Dios, llamando y juntando a todos sus hijos, es la gracia de Dios en el corazón de cada ser humano. Es su gracia la que nos llama, nos junta, nos prepara para el campo de batalla en la obra misionera del Evangelio eterno. Sigue diciendo en el verso 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Veamos, esta es la bendita palabra de Dios. Este es así, dice el Señor, el gran Pablo, que Dios mismo lo escogió para traer esta palabra. No eran inventos de Pablo, no eran teologías de Pablo, era el Espíritu de Dios hablando por medio de Pablo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Conozcamos el potencial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Descubramos que la obra misionera del Evangelio eterno es en cada uno de nosotros, que nosotros somos los misioneros en la obra misionera del Evangelio eterno, que estamos aquí para ser la verdadera luz del mundo, no luz inventada por religiosos a través de esa teología, sino ser la luz representativa de la gracia de Dios en cada uno de nosotros, que cada vez que hablamos de su poder, de su grandeza, sea a través
través del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Sigue diciendo en Colosenses, en el capítulo 1, verso 24 al 28, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, al misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es poder conocer y reconocer la gracia del dador de la vida en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que estamos conscientes de la vida, tenemos que estar conscientes también de esa vida espiritual que está dentro de cada uno de nosotros. Tenemos que estar conscientes de que como hijos de Dios tenemos una vida espiritual que respira la grandeza de Dios, que respira de todo lo que Dios ha hecho en lo invisible, que respira esa grandeza del amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Así como estamos conscientes en esta vida, vivamos conscientes en nuestra vida espiritual, vivamos conscientes eternamente en su gracia. Conozcamos y reconozcamos que el dador de la vida, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, nos ha encomendado una misión, y es la misión de estar en la obra misionera del Evangelio eterno. En ese Evangelio eterno que nosotros somos parte, vivimos en Él, vivimos por Él y vivimos para Él. Que todas las partículas de nuestra ser estén convencidos de que somos hijos de Dios, predestinados por Dios para estar cumpliendo la obra misionera del Evangelio eterno. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Y nosotros hemos sido enviados. Él nos ha puesto su gracia en cada uno de nosotros. No escondamos la grandeza que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. No le echemos llave a ese Espíritu Santo que está dentro de cada uno de nosotros. No nos hagamos lo que no sabemos que tenemos, porque estamos conscientes de que tenemos la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Estamos conscientes de que su Espíritu Santo vive dentro de cada uno de nosotros. Estamos conscientes de que el dador de la vida está en este proyecto de la obra misionera del Evangelio eterno. Así que como hijo de Dios, así como alimentamos esta materia, así como alimentamos nuestro espíritu, estamos obligados a alimentar esa vida espiritual que tenemos. Estamos obligados a creer en que ese bebé ya tiene uso de razón y que con ese uso de razón caminamos en la gracia de Dios. Nos sentimos parte de las maravillas de Dios. Estamos en la obra misionera del Evangelio eterno, que es Dios mismo cumpliendo su misión en este planeta Tierra. Sigue diciendo en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya cumplido desde el principio para salvación mediante la santificación
por el Espíritu y la fe en verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Que la gracia del dador de la vida siempre esté en cada uno de nosotros y que podamos poder alimentar esa gracia que está dentro de cada uno de nosotros, que es el mismo Señor Jesucristo en su Espíritu Santo, en nuestra alma. Eso es lo que verdaderamente somos, alma viviente. Entonces, ¿por qué comportarnos como este cuerpo se comporta? ¿Por qué distraernos en los deleites y placeres de esta vida para este cuerpo, pudiendo disfrutar de la grandeza de Dios, poder disfrutar de los deleites de Dios, poder vivir en ese cuerpo angelical que está dentro de cada uno de nosotros? ¿Por qué no hacer ese potencial que tenemos? ¿Por qué no sentirnos como lo que somos, hijos e hijas de Dios? Y eso es un misterio grande que cuando el hombre o mujer lo descubre, alcanza la eternidad, vive en la eternidad con Dios. Ya no se fija en los deleites y placeres, ya no se fija en los comportamientos, ya no se fija en absolutamente nada, porque vive en la esfera de Dios, vive donde Dios mora y vive en todo lo que Dios ha diseñado y creado para ese cuerpo angelical. Sigue diciendo en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, verso 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de ir, se amontonarán maestros conforme a sus propias conciencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio como creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo, como hijos de Dios, que hemos reconocido el potencial que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Vale la pena que entendamos y comprendamos cuál es la misión que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. No perdamos el tiempo en querer descubrir fábulas, leyendas o comportamientos de teologías humanas, cuando tenemos la grandeza de Dios dentro de cada uno de nosotros. Solo está de que veamos dentro de cada uno de nosotros para poder ver su gracia, para poder ver su grandeza y aún más para poder ver los misterios que Dios guardó para cada uno de nosotros. Esos misterios de Dios ocultos, pero revelados dentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros descubrimos eso, descubrimos a Dios, descubrimos sus grandezas
Y qué maravilloso es poder ver conforme a nuestro carácter espiritual, conforme a nuestra dignidad espiritual, conforme a nuestro libre albedrío espiritual, ver dentro de cada uno de nosotros nuestro propio mundo, nuestro propio Dios, nuestra propia grandeza en Dios dentro de cada uno de nosotros. ¿Se imaginan cuando nosotros podamos comenzar a ver todo eso, la grandeza de la obra misionera del Evangelio eterno que Dios haría en cada uno de nosotros? Entonces no sigamos perdiendo el tiempo en creer que no podemos, porque si definitivamente nosotros no podemos, Él es el que puede en cada uno de nosotros. Él es el que hará la obra en cada uno de nosotros. Él cumplirá todo su poder que Él ha ofrecido en cada uno de nosotros. Él irá ganando todas las batallas y guerras espirituales que nosotros vayamos a ese campo de batalla. Él la peleará, pero va a depender de cada uno de nosotros si comenzamos a creer que somos parte de Él, si comenzamos a creer que nuestra misión en este planeta Tierra es para hacer la obra misionera del Evangelio eterno. Veremos su gracia en cada uno de nosotros, veremos su poder en cada uno de nosotros, veremos las maravillas de Dios en este planeta Tierra y seremos los testigos fieles de su obra en cada uno de nosotros. Eso es poder entender y comprender que somos parte de la obra misionera que Dios tiene establecida en este planeta Tierra, en este siglo XXI, año 2023. Ya dice en Primera de Pedro, en el capítulo 3, verso 8 al 22. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, referente a su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Lo repito, el verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrende su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Hasta en eso la gracia del dador de la vida nos da y tiene el cuidado para cada uno de nosotros de aconsejarnos cómo tener buenos días. Y como somos hijos de Dios creyentes en el dador de la vida, todos los días son buenos, aunque parezcan malos. Todos los días son lindos y agradables para los hijos de Dios, porque tenemos vida y tenemos al dador de la vida dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que sabemos y reconocemos que en cada uno de nosotros está la gracia de Dios. Por eso es que el consejo mismo que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros es nunca hablar nada negativo, porque en su gracia está todo lo maravilloso y positivo para cada hijo de Dios. Es de cada uno de nosotros que tomemos conciencia física y espiritual que estamos en su gracia. Es que en cada uno de nosotros estemos conscientes de la vida que Dios nos ha dado. Sigue diciendo y aconsejando el Espíritu Santo por medio de Pedro. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois,
Por tanto, no nos amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde ahora a esto no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos los ángeles y autoridades y potestades. Que la gracia del dador de la vida siempre nos permita poder ver y entender su gracia dentro de cada uno de nosotros, que podamos entender y comprender que el dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo, es al que debemos honrar y glorificar, es al que le debemos respeto y reverencia, es al amo y Señor, a nuestro amado Señor Jesucristo, al que le debemos nuestro comportamiento, y no un comportamiento diseñado por los hombres, sino el comportamiento de que somos los hombres y mujeres predestinados por Dios para venir a este planeta Tierra a hablar y enseñar de la obra misionera del Evangelio eterno, para poder entender y comprender que nuestro comportamiento es el comportamiento de los creyentes en el dador de la vida, que nuestro comportamiento es el comportamiento de todos esos hombres y mujeres de la historia de la iglesia, que cuando el mundo lo vio como lo peor de este planeta Tierra. Cuando el mundo los juzgó como lo peor de este planeta Tierra. Cuando el mundo los condenó a muerte, los condenó de la peor manera. Pero cuando Dios los vio como los hijos de Dios, sin mancha y sin pecado alguno. Eso es lo que tenemos que ver y comprender como hijos de Dios, que si la gracia de Dios está dentro de nosotros y si nuestra conciencia nos dice que estamos bien con el dador de la vida, entonces ¿por qué aceptar todas esas plebadas de comportamientos religiosos o de comportamientos sociales, cuando nuestra conciencia y todo nuestro ser nos dice que como hijo de Dios nuestra misión es hablar del dador de la vida, nuestra misión es hacer la obra misionera del Evangelio eterno, nuestra misión es enfocar al Jesucristo, al que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para salvar a la humanidad, a esa humanidad que estaba en este planeta Tierra. Entonces nuestro comportamiento es el comportamiento que tuvieron todos los hijos de Dios
que vivieron en este planeta Tierra, no siguiendo los patrones establecidos por la religión, no siguiendo los comportamientos humanos establecidos por sistemas teológicos en este planeta Tierra, sino siguiendo el comportamiento de la conciencia que es alimentada por el Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros. Cuando nosotros como hijos de Dios reconozcamos que somos los hombres y mujeres que venimos a hacer la obra misionera del Evangelio eterno, entonces recibiremos no solo la paz en nuestro ser, no solo la paz en nuestra alma, sino también la recompensa que el dador de la vida da para todos sus hijos. Y esa recompensa que cada hijo de Dios a través de su alma oye, se regocija dentro de cada uno de él, en su alma. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 1 al 3, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Como hijos de Dios, conocedores en el dador de la vida, seguimos los consejos de Dios, seguimos la guianza de Dios, seguimos el mensaje de la revelación de Jesucristo que Él trae para el tiempo en que estamos viviendo, y nos sentimos parte de la obra misionera del Evangelio eterno. En esa obra misionera del Evangelio eterno están las promesas que Dios le dio a cada hijo de Dios en todas las edades de la iglesia, desde Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y nosotros, como parte de creyentes de la obra misionera del Evangelio eterno, tomamos esas bendiciones que Dios le dio a cada hijo de Dios, que cumplió su misión de la obra misionera en este planeta Tierra. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, verso 7. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y ya dice en el verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y dice en el verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y en el verso 26 al 29 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, en el verso 5 al 6, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vemos en el verso 12 al 13, al que venciere, yo lo haré
columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y sigue diciendo siempre en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, siempre en el capítulo 3 del libro del Apocalipsis, en el verso 21 al 22. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si somos hijos de Dios, creados por Dios desde antes de la fundación del mundo, y nos hemos dado cuenta que creemos en el dador de la vida, nos hemos dado cuenta de que Dios está dentro de cada uno de nosotros, si nos damos cuenta de que Él habla por nosotros, de que Él pelea nuestras batallas, de que Él pone su palabra en cada uno de nosotros para ser los hombres y mujeres guerreros en la obra misionera del Evangelio eterno, entonces, ¿por qué acobardarnos? ¿Por qué estar opacando lo que somos? ¿Por qué tratar de convertirnos en cobardes cuando lo que somos vencedores? Y Él nos ha prometido, ya nos dio la vida eterna, ya nos hizo conscientes de que estamos con vida en este planeta Tierra, y nos ha hecho conscientes de que tenemos una vida espiritual dentro de cada uno de nosotros. Entonces, aún con todo y eso, nos dice las bendiciones que tendremos en el reino milenial y en la eternidad, y aún así no despertamos la conciencia de nuestro bebé espiritual. Allí sí que vale la pena preocuparnos, vale la pena empezarnos a preocupar de que qué germen está dañando nuestro ser, qué espíritu de la quinta dimensión nos está retrocediendo o nos está deteniendo para poder hacer contacto con lo que verdaderamente somos. Ahí sí que demostrémonos a nosotros mismos que tenemos el poder de Dios para eliminar ese parásito, ese espíritu de la quinta dimensión que nos está quitando el consciente, la conciencia de que Dios está dentro de cada uno de nosotros y que su poder está dentro de cada uno de nosotros, y que es su batalla la que vamos a pelear, que es su batalla la que vamos a ganar, que es a Él al que vamos a representar en todo lo que hagamos como hijos de Dios. Dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 10, verso 8 al 11. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y nosotros decimos a esa palabra: amén. Así sea. Amén. Así es en cada hijo de Dios que está consciente de que hemos venido a este planeta Tierra, no solo en nuestro estado consciente, en este cuerpo, en esta materia, para vivir en esta materia, en estas dimensiones de luz, tiempo y materia, sino que estar conscientes de que dentro de nosotros hay una vida espiritual, que está consciente de que Dios mora y vive dentro de cada uno de nosotros, y que si estamos conscientes de que Dios mora y vive dentro de cada uno de nosotros, entonces nosotros viajamos a la velocidad del pensamiento de Dios. ¿Y cuál es la velocidad del pensamiento de Dios? Es la dimensión de la Trinidad,
en donde Dios es trino, está en todas partes a la vez, está en lo visible e invisible, está en el universo, está en el sol, está en las estrellas, está en las galaxias, está en el agua, está en el aire, está en este planeta Tierra y está en nosotros mismos. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Eso es lo que nosotros somos, estar con Dios en nuestro cuerpo espiritual, estar en la dimensión de Dios, viajar como Dios viaja, a la velocidad del pensamiento. ¿Se imaginan si nosotros logramos descubrir ese potencial que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros? Poder estar conscientes de que eso somos. No venimos para vivir como los demás viven, en nacer, crecer, reproducirnos y morir. Venimos para hacer contacto con lo que verdaderamente somos, hijos de Dios que vienen de la eternidad y van para la eternidad. Ya dice en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versos 6 al 7. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nosotros decimos amén a eso. Nosotros decimos así sea, Señor, en cada uno de nosotros. Somos los hijos de Dios, predestinados por Dios en pleno siglo XXI, año 2023, para llevar y cumplir la obra misionera del Evangelio eterno, para hablar de Jesucristo, el único y suficiente Salvador, el único y suficiente sanador, para dar testimonio de que en Él, por Él y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Eso es lo que somos, los hijos e hijas de Dios, que estamos cumpliendo la misión de la obra misionera del Evangelio eterno, para que la humanidad conozcan y reconozcan a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Conozcan y reconozcan que Jesucristo es el Evangelio eterno. Él ha sido, es y será el Evangelio eterno para la humanidad, para los ángeles, para los arcángeles y para todo ser viviente en el universo. Somos la voz del ángel mensajero, hablando de las maravillas de Dios, hablando de la obra misionera del Evangelio eterno. Muchas gracias.